que son los trastornos cognitivos. Bueno, en primer lugar, vamos a decir que el envejecimiento normal, entonces, va a implicar un deterioro cognitivo progresivo que va a estar asociado a la edad y que también, digamos, este deterioro va a ser propio del envejecimiento. En este sentido, se sabe que en ausencia de la enfermedad neurológica, el adulto mayor va a presentar una disminución en lo que es el área cognitiva, deteriorándose primero lo que son las habilidades visoespaciales, de cálculo y de aprendizaje, mientras que por otro lado decimos que lo que se van a conservar mejor van a ser las habilidades verbales y las de conocimiento en general. Bueno, podemos nombrar en este sentido algunos predictores de lo que es el deterioro cognitivo en el adulto mayor. Es importante tener en cuenta que en la actualidad, debido al creciente número de adultos mayores, se va a tornar fundamental entonces poder estudiar y evaluar el deterioro cognitivo leve y cuáles son sus predictores. Debido entonces a este elevado riesgo de evolucionar con el tiempo hacia lo que es un cuadro, por ejemplo, de la demencia. Por lo tanto, es muy importante y es fundamental que podamos conocer estos predictores de deterioro cognitivo, sobre todo para poder intervenir tempranamente sobre las diferentes variables, con el fin de poder retrasar o enlentecer lo que son las consecuencias negativas que ésta va a llevar asociadas. Bueno, podemos nombrar ciertos predictores también, que pueden ser biológicos, psicológicos y sociodemográficos. Dentro de los predictores más de tipo biológicos, podemos nombrar que se puede evidenciar, por ejemplo, una capacidad pulmonar que va a estar disminuida, va a haber una tensión arterial que puede ser elevada, como por ejemplo la diabetes, el tabaco, el colesterol. Pueden haber alteraciones en lo que son los procesos sensoriales. También pueden presentarse debilidades en las extremidades inferiores. Puede haber una disminución en lo que es el volumen del hipocampo. También otro de los factores tiene que ver con ser poseedor de uno o dos de los alelos E4 en el genotipo de la apoliproteína E, y también pueden presentarse alteraciones del sueño, como por ejemplo el insomnio. Bueno, dentro de los predictores psicológicos podemos dar como uno de los indicadores fundamentales lo que tiene que ver con los fallos que se van a dar en la memoria. Por ejemplo, puede presentarse en la persona lo que es un pobre rendimiento en las tareas del recuerdo, en la memoria de trabajo, en las pruebas de reconocimiento y en el aprendizaje asociativo y de denominación. También podemos ver que se presenta una cierta capacidad lingüística que va a estar disminuida. Es decir, que si bien la persona puede tener una cierta capacidad lectora que puede ser elevada, esto no va a eliminar el riesgo de deterioro cognitivo, pero sí puede disminuirlo o enlentecerlo. Otro de los factores tiene que ver también con el poseer un bajo nivel intelectual o de estudios, y también, digamos, otro factor de riesgo podría ser aquellas personas que se encuentran transitando por un cuadro de depresión. Bueno, dentro de los predictores sociodemográficos, decimos en primer lugar que uno de los indicadores básicos va a tener que ver con la edad de la persona. Es decir, que a medida que aumenta la edad, va a aumentar este deterioro cognitivo y va a disminuir el nivel de autonomía del adulto mayor. Es decir, que el adulto mayor, digamos, puede llevar a depender de otras personas para realizar ciertas actividades cotidianas debido a este deterioro. También lo que tiene que ver con un estatus socioeconómico bajo. Es importante tener en cuenta también que muchas personas que se encuentran transitando por este periodo de envejecimiento también, digamos, se encuentran en este rol de jubilados, y es una realidad también, digamos, que disminuye lo que es el nivel de sus ingresos, a diferencia de cuando se encontraban en actividad. Y esto también puede resultar, digamos, una dificultad en lo que es la economía dentro del hogar. También el tener un bajo nivel educativo, por eso decimos que es fundamental también, digamos, que la persona pueda tener, en la medida de lo posible, la formación en lo que son las primeras etapas de la vida,
como un buen predictor del desarrollo cognitivo que va a ser favorecedor a lo largo de la vida. Otro factor tiene que ver con esta poca participación que la persona pueda llegar a tener en actividades sociales, es decir, que los adultos mayores que tienen un mayor nivel ocupacional y que realizan todo tipo de actividades, se van a ver implicados y van a tener también un estilo de vida mucho más activo, saludable y enriquecedor. Y también otro indicador puede ser la escasa actividad física, por eso es muy importante poder potenciar la capacidad preventiva del ejercicio físico sobre lo que es el deterioro cognitivo y la demencia. Bueno, a modo de conclusión entonces decimos que los factores más relevantes, predictores de este deterioro cognitivo y de lo que podría ser el inicio de una demencia van a ser principalmente lo que tiene que ver con factores como la edad, el sexo y el nivel educativo, como veníamos diciendo previamente, la historia familiar de demencia que pueda tener la persona, como así también las dificultades o los deterioros en la memoria, los problemas o los déficits que puedan presentarse con la marcha. Y específicamente, digamos, en términos bien biológicos, hablamos de que la persona tiene que ser portador de lo que es el alelo E4, de la apoliproteína E y también, digamos, el volumen del hipocampo. Bueno, decimos que también que, aunque el deterioro cognitivo parece que va a asociarse a cambios estructurales cerebrales relacionados a la edad, no van a caber dudas de que hay ciertos factores que van a ser protectores y que pueden ser empleados para intentar frenar o enlentecer lo que es su aparición. Por eso es importante que la persona pueda mantener, digamos, un estilo de vida que sea activo y saludable, tanto a nivel físico, intelectual y social, que va a ser mantenido no solo en esta etapa propia del envejecimiento, sino que es fundamental que la persona, digamos, mantenga estos estilos de vida ya en las etapas previas, apareciendo como el mejor método de prevención para lo que son estos déficits que van a estar asociados también a la edad. Bueno, ahora vamos a hacer una distinción entre lo que es el deterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo que va a estar asociado a la edad. Bueno, en primer lugar, dentro del deterioro cognitivo leve podemos mencionar ciertas características, como por ejemplo, se van a presentar ciertos problemas o fallos de la memoria, que van a ser corroborados también por un informante. Generalmente este informante siempre es un familiar cercano a la persona. Puede presentarse un déficit de memoria que va a estar objetivado mediante evaluación neuropsicológica, es decir, a través de diferentes instrumentos o baterías de test. Sin embargo, se va a presentar lo que es una preservación de la función cognitiva a nivel general. También van a haber una conservación de lo que son las actividades diarias y cotidianas de la persona, que se van a desarrollar sin grandes dificultades, y también se va a presentar lo que es una ausencia de demencia. Ahora bien, cuando hablamos de un deterioro cognitivo que va a estar asociado a la edad, decimos que este se va a presentar principalmente en personas mayores de 50 años. Y van a haber diferentes quejas subjetivas que van a tener que ver con, por ejemplo, esta pérdida de memoria, que va a ser descrita como un proceso gradual y progresivo, sin un empeoramiento que sea brusco. Como por ejemplo, que en la vida cotidiana la persona pueda recordar distintos nombres de personas conocidas. Acá también encontramos lo que es la conservación de lo que son otras funciones intelectuales y tampoco encontramos criterios que sean para demencia o cualquier otra condición médica que pueda causar algún déficit cognitivo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son el deterioro cognitivo leve y las demencias. Es decir, que el deterioro cognitivo y la demencia entonces van a constituir uno de los problemas de salud pública más importantes en los países desarrollados. En este sentido, entonces vamos a decir que, dada su relación con la edad, vamos a constatar que en esta última década o en estos últimos tiempos hay un continuo incremento tanto en lo que es su incidencia como en su prevalencia, pero que sin embargo esta va a ser secundaria al aumento progresivo de la longevidad en la población.
Bueno, para hablar de deterioro cognitivo leve, vamos a retomar una definición de un autor, que es Petersen, quien a finales de la década de los 90 lo va a definir como aquellos o aquellas personas que no presentan criterios clínicos de ninguna entidad neurodegenerativa, pero que van a presentar un rendimiento normal en lo que son las baterías neuropsicológicas, es decir, estas pruebas y evaluaciones que veníamos diciendo a través de los diferentes tests. Asimismo, también puede ser considerado como un estado intermedio entre lo que es la cognición normal y la demencia. Por lo tanto, esto va a ocurrir sin cambios que sean significativos y evidentes, básicamente lo que es en el funcionamiento de la vida cotidiana. Bueno, dentro del deterioro cognitivo leve también podemos encontrar una clasificación siguiendo 3 subtipos. Lo que es el deterioro cognitivo leve amnésico, el deterioro cognitivo leve multidominio y el deterioro cognitivo monodominio no amnésico. Bueno, en primer lugar, el deterioro cognitivo leve amnésico va a tener ciertas características. En este caso nos vamos a encontrar con un paciente que va a tener un deterioro que va a ser significativo de la memoria, pero sin embargo no va a cumplir con los criterios necesarios para la demencia. Asimismo, también se van a presentar estas quejas frecuentes acerca de estos fallos o deterioros de la memoria que van a ser corroboradas por un informador viable. En general, siempre es una persona cercana o un familiar. Después encontramos que hay un rendimiento cognitivo general que va a ser a nivel normal y también, digamos, van a presentarse una ausencia de defectos funcionales relevantes en actividades de la vida diaria. Es decir, que podríamos decir que las actividades de la vida cotidiana se van a seguir desempeñando, digamos, sin grandes modificaciones ni grandes cambios. También van a haber ausencia de criterios diagnósticos de demencia, fundamentalmente. Por lo tanto, decimos que va a existir un consenso que el deterioro cognitivo leve de tipo amnésico sería un precursor de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay otros procesos demenciales que no van a ser atribuibles a la enfermedad de Alzheimer, pero que también podrían causar este deterioro cognitivo leve amnésico. Bueno, cuando hablamos del deterioro cognitivo leve multidominio, decimos que en este caso que nos vamos a encontrar con un paciente que va a presentar ciertas quejas o molestias y un tipo de funcionamiento, digamos, que van a empezar a reflejar ciertas deficiencias o deterioros de tipos leves en múltiples dominios que van a ser cognitivos y conductuales. Y en este caso, digamos, lo que se puede ver comprometido es el lenguaje, lo que son las funciones ejecutivas, las visoconstructivas o las visoespaciales. En general o a menudo, digamos, estas personas van a ir progresivamente hasta cumplir lo que serían los criterios necesarios para la enfermedad de Alzheimer o una demencia de tipo vascular. No obstante, digamos, una minoría de estos casos va a representar lo que serían los indicadores de un envejecimiento normal o inclusive puede darse esta particularidad de ser una condición inestable que puede durar por un periodo determinado y que puede tener un retorno a la anormalidad. Cuando hablamos de un deterioro cognitivo leve, monodominio no amnésico, en este caso nos vamos a encontrar con una persona o con un paciente que va a tener un deterioro que va a ser aislado de algún tipo de dominio a nivel cognitivo diferente a lo que tiene que ver con la memoria. Como por ejemplo puede darse en el lenguaje, en el funcionamiento ejecutivo o en lo que son, digamos, las habilidades visoespaciales. En relación a este punto es importante tener en cuenta que en función a este dominio, que va a ser el que va a estar comprometido, de estos que veníamos mencionando, estos pacientes podrían ir progresando hacia lo que es el desarrollo de otros síndromes, como por ejemplo
la afasia progresiva primaria, la demencia frontotemporal, las demencias con cuerpos de Lewy, la demencia vascular o la enfermedad de Parkinson, digamos, todas estas que no me voy a tener a explicarlas porque lo va a explicar mi compañera más adelante. Por lo tanto, entonces se va a considerar que este tipo de deterioro es un estado previo del grupo de demencias que no van a ser Alzheimer. Bueno, también es importante tener en cuenta lo que son los riesgos de conversión desde lo que va un deterioro cognitivo leve a lo que es un cuadro específico de demencia. Uno de los principales factores que hay que tener en cuenta tiene que ver con principalmente la edad. Por otra parte, también es importante tener en cuenta otro indicador que tiene que ver con este deterioro que se va a dar en el desempeño a nivel motor, particularmente lo que tiene que ver con la marcha parkinsoniana y la bradicinesia, que se va a asociar con esta conversión de deterioro cognitivo leve a demencia. La bradicinesia haciendo referencia, digamos, a este enlentecimiento en los movimientos que muchas veces las personas lo van a caracterizar como una rigidez, como este estado de rigidez en los movimientos. Otra particularidad o característica tiene que ver con este riesgo que van a presentar aquellas personas que poseen un mayor deterioro de memoria tanto episódica como semántica, y que van a tener esta mayor predisposición o probabilidad de desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Es decir que, a modo de conclusión, podríamos decir que esta progresión de lo que es el deterioro cognitivo leve a la enfermedad de Alzheimer se va a ir asociando específicamente con la presencia de diferentes síntomas psicológicos y conductuales, independientemente de lo que es, digamos, este desarrollo de la apoliproteína E4. También es importante tener en cuenta que aquellos pacientes o personas que tienen un deterioro cognitivo leve, transitan por algún estado de ansiedad o por un cuadro de depresión, pueden tener casi el doble de riesgo de poder desarrollar esta enfermedad de Alzheimer. Bueno, respecto al cuadro clínico de lo que es un deterioro cognitivo leve, decimos en primer lugar que aquellas personas que padecen este tipo de deterioros van a ser conscientes de lo que son sus deficiencias, a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, donde la persona no es consciente de este deterioro. Además, pueden presentarse lo que son otras molestias o quejas cognitivas, como por ejemplo, esta expresión en lo que tiene que ver con los trastornos del lenguaje o de la atención, de las habilidades visoespaciales, que podrían también configurar lo que es un deterioro cognitivo leve multidominio. Y por lo tanto, en este caso se va a hablar de una alta sensibilidad, digamos, o de predisposición para predecir lo que sería el desarrollo de una enfermedad de Alzheimer. Además, decimos que la presencia, digamos, de estos síntomas o deterioros psicológicos y conductuales favorece o dispone, digamos, a la progresión de lo que es este tránsito progresivo desde lo que es la demencia cognitiva leve a la enfermedad de Alzheimer, lo cual también, digamos, en este caso, lo que se produce es una gran disminución en la calidad de vida de la persona, porque también, digamos, van a empezar a aumentar lo que son estas alteraciones funcionales, como así también, digamos, se va a producir un mayor desgaste por parte del cuidador, es decir, de esta persona que acompaña a esta persona por esta enfermedad, y que también va a acelerar la institucionalización o la hospitalización. Bueno, hay que tener ciertos elementos, hay ciertos elementos a tener en cuenta en lo que tiene que ver con la evaluación y la exploración de lo que es un deterioro cognitivo leve. En primer lugar, decimos que para esta evaluación que se realiza en los pacientes con este tipo de deterioro va a ser similar a aquellos que se le realiza a los pacientes a los cuales se les sospecha algún tipo de demencia. Por ejemplo, esto también en estos estudios se van a incluir lo que son los estudios de neuroimágenes cerebrales y las pruebas de sangre, para evaluar, por ejemplo, lo que es la deficiencia de vitamina B12,
el ácido fólico e hipotiroidismo, poder determinar también a través de estos estudios el nivel de enzimas hepáticas, la función renal y el hemograma completo. Por eso es muy importante, digamos, al elaborar este tipo de diagnósticos, poder descartar lo que tiene que ver, por ejemplo, o realizar este diagnóstico diferencial respecto a lo que es el cuadro psicopatológico de la depresión y poder evaluar también los medicamentos habituales que podrían disminuir este rendimiento cognitivo. Es decir, que una vez que se establece este diagnóstico, lo que se recomienda, digamos, es que se realice también una evaluación neuropsicológica de tipo anual para poder realizar también lo que es un seguimiento a nivel cognitivo y funcional. Bueno, cuando hablamos de las pruebas neuropsicológicas que se van a aplicar, digamos, a estos pacientes, vamos a decir que las mismas van a evaluar, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la inteligencia, la atención, lo que es la función ejecutiva, la memoria, el lenguaje, las funciones espaciales y construccionales y también lo que tiene que ver con el humor. Por eso, digamos, el desarrollo o la aplicación de estas pruebas es muy importante para lo que tiene que ver con la detección precoz de estos síntomas y de estos indicadores, ya que esto también, digamos, puede disminuir lo que es la sobrecarga familiar y el desgaste también que implica en la persona, el cuidador. Asimismo, también decimos que esta evaluación neuropsicológica es la que nos va a permitir también poder elaborar y establecer un diagnóstico correcto, permitiendo poder determinar qué tipo de deterioro cognitivo leve es y hacer el seguimiento en el caso de que surja, digamos, este pasaje de lo que es el deterioro cognitivo leve a demencia o bien, digamos, su remisión a lo que es este estado de la normalidad donde la persona va a continuar con sus actividades cotidianas. Bueno, cuando hablamos del tratamiento del deterioro cognitivo leve, es importante tener en cuenta ciertos objetivos, digamos, a los que va a apuntar este tratamiento, que tiene que ver principalmente con la mejoría de los síntomas relativos específicamente a lo que es la pérdida de la memoria y también lo que tiene que ver con esta posible prevención o el retraso en la aparición de lo que es el síndrome de la demencia. Como así también el tratamiento, digamos, es muy útil y eficaz en cuanto a los primeros síntomas de la demencia. En este sentido, también decimos que se ha comprobado que algunas estrategias, como decíamos, que la persona puede desarrollar como hábitos saludables, pueden mejorar o enlentecer lo que es la aparición de este deterioro cognitivo leve e incluso retrasar lo que es el inicio de la demencia. Bueno, y si hablamos de lo que es el tratamiento no farmacológico del deterioro cognitivo leve, podemos nombrar ciertas estrategias, digamos, que se puedan llevar adelante, que fundamentalmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con el poder realizar un tipo de estimulación cognitiva, es decir, desde lo que tiene que ver con esta técnica que se denomina como orientación de la realidad, es decir, cuando se le pregunta a la persona por alguna fecha actual, y todas aquellas intervenciones cognitivas que tienen que ver con poder estimular la cognición y la memoria, realizando diferentes tipos de ejercicios diarios, como por ejemplo esto de realizar diferentes sopa de letras, crucigramas, completar frases. También es fundamentalmente, digamos, como un elemento o una herramienta favorable lo que tiene que ver con el ejercicio físico, como aquel también que previene este deterioro cognitivo leve a través de distintas actividades, siempre también teniendo en cuenta, digamos, las posibilidades de las personas. Es importante también el control regular de ciertos factores a nivel vascular, lo que tiene que ver con los estudios de hipertensión arterial, diabetes, tabaco, obesidad, etcétera. Otra de las características tiene que ver con esta práctica de aficiones o actividades que sean de preferencia de la persona. Por ejemplo, es importante poder explorar y también incentivar a las personas que realicen actividades que sean de su interés, por ejemplo, a quienes les gusta la jardinería, la cocina, los viajes.
lo que esto también va a favorecer es estimular las funciones cognitivas y también, digamos, prevenir su deterioro. Y fundamentalmente también que la persona pueda mantener lo que son las relaciones sociales. Es decir, si nosotros pensamos que la soledad y el aislamiento van a ser factores que se asocian con un mayor deterioro cognitivo, es importante, digamos, que la persona, por ejemplo, pueda integrarse en ciertos espacios o participar de ciertas actividades, por ejemplo, talleres de estimulación de la memoria, diferentes actividades o que sean de tipo más recreativas y que sirven no solo para poder estimular la cognición y la memoria, sino para que la persona también, digamos, pueda estimular lo que son los lazos sociales. Bueno, y ahora va a seguir mi compañera hablando de lo que es el desarrollo de una demencia. Bueno, buenos días a todos. Ahora vamos a continuar con la presentación. Vamos a hablar un poco de las demencias, específicamente de la demencia tipo Alzheimer. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? ¿Sí? Buenísimo. Sí. Bueno, la demencia es una enfermedad ligada a la edad, por lo que uno de los factores que ha contribuido a incrementar su incidencia y su prevalencia en las últimas décadas se deriva del envejecimiento progresivo de la población. La demencia, como sabemos, es un síndrome que se entiende como el declive de las funciones superiores, entre ellas la memoria, en relación al nivel previo que tenía el paciente. También se van a presentar alteraciones psicológicas y de comportamiento, produciendo en el sujeto una discapacidad progresiva. Se van a ver afectadas todas las actividades de la persona en relación a su vida diaria. ¿Cuáles son las características que se presentan frente a una demencia? Es presentar un nivel de conciencia normal, es que sea adquirido y persistente en el tiempo, que afecte a diferentes funciones y de ser suficiente intensidad como para tener repercusión, esto es lo que decíamos, en las diferentes esferas de la vida de la persona, como también así en lo laboral y en lo social. Y la causa más frecuente de demencia en el adulto mayor es la enfermedad de Alzheimer. En cuanto al DSM-4, ahora vamos a ver cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta al hablar de una demencia. En el ítem A vamos a hablar de un desarrollo de déficits cognitivos múltiples que se manifiestan por alteración de la memoria, es decir, el hecho de poder aprender nueva información o recordar información que la persona ya aprendió. También tiene que estar afectada una de las siguientes alteraciones. Puede haber afasia, que la afasia tiene que ver con la capacidad de la persona de comunicarse, no va a lograr expresarse, como así tampoco no va a comprender el lenguaje escrito, ni tampoco el oral. Apraxia, cuando hablamos de apraxia, es la dificultad para hacer movimientos coordinados. El cerebro no puede mandar instrucciones de movimiento correctas. También hablamos de la agnosia, como esta pérdida de la capacidad de reconocer objetos o personas, y también se va a ver alterada la función ejecutiva. Es decir, tiene que haber una o más de estas siguientes alteraciones. Y el otro ítem nos dice que los defectos cognitivos de los criterios A1 y A2 han de ser de suficiente intensidad como para provocar un deterioro significativo de la actividad social y la laboral. Bueno, frente a las demencias vamos a hablar de una clasificación. Por un lado tenemos las corticales, las subcorticales, las vasculares y las demencias secundarias. Las corticales, la alteración precisamente afecta el córtex cerebral, que es la capa más externa del cerebro, que desempeña un papel crucial en los procesos cognitivos como la memoria y el lenguaje. En cuanto a las subcorticales, la disfunción fundamental afecta partes del cerebro situadas por debajo del córtex. En estos casos es frecuente la disminución en la capacidad de atención y lentitud del pensamiento, así como variaciones significativas en el estado de ánimo.
El estado de ánimo es uno de los síntomas que aparece en un principio. Cuando realicé mi TIF, que ahora después les voy a contar un poco, uno de lo más recurrente que aparecía era esto, el cambio de humor, errores así en cotidianos, la persona, no sé, por ejemplo, si cocinaba, confundirse ingredientes, también el olvido de nombres, bueno, y muchas incoherencias al hablar. En cuanto a las demencias vasculares, es derivada de procesos isquémicos o hemorrágicos. Y por último, las secundarias, que son producidas por una enfermedad de tipo vascular, inflamatoria, infecciosa, entre otras. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, dentro de las demencias corticales nos vamos a encontrar con la enfermedad de Alzheimer y con demencias frontotemporales. En cuanto a las demencias subcorticales, podemos nombrar las demencias por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson. Por otro lado, las demencias vasculares, nos encontramos frente a demencias multiinfarto y demencias hemorrágicas. Y por último, en las secundarias, vamos a hablar de demencias infecciosas y postraumáticas. Bueno, la demencia tipo Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se va a caracterizar por alteraciones cognitivas, sea una alteración en la memoria, como así también en otras capacidades mentales. Vamos a ver alteraciones funcionales que representan una pérdida progresiva de independencia para la persona, es decir, lo que decía hoy, se van a ver alteraciones en las capacidades necesarias para la vida cotidiana, alteraciones psicológicas y del comportamiento, se van a presentar síntomas como ansiedad, depresión, alucinaciones y agresión. Y bueno, si bien estas etapas no se cumplen estrictamente, cada paciente lo va a vivir distinto, es importante hablar de estas 3 etapas que se van a dar en el transcurso de esta enfermedad de Alzheimer. En un primer momento, en la etapa temprana, la persona puede desenvolverse independientemente, aunque el entorno puede notar ciertas dificultades. Los síntomas más evidentes son la pérdida de memoria episódica reciente, fallas en la atención y concentración, en la memoria remota en cuanto a los sucesos biográficos, también en la memoria semántica, y se van a dar fallas también en la función ejecutiva y trastornos del discurso. Es decir, se va a ver perseverancia en el contenido, temas recurrentes, falta de coherencia, se va a notar cierta dificultad en la comprensión de discursos complejos. En cuanto a la segunda etapa, en la etapa media o moderada, esta es la fase más prolongada, se caracteriza por la progresión de los trastornos del lenguaje, haciendo referencia a la afasia, a la apraxia y a la grafia. El paciente puede tener más dificultades para realizar tareas, aunque suelen recordar detalles significativos de su vida. Y los síntomas más frecuentes va a ser el olvidarse de eventos, sentirse malhumorado, no poder recordar teléfonos y direcciones, se va a dar cierta confusión en cuanto a lo temporoespacial, a las fechas, se va a dar cambios en patrones del sueño, cierta desorientación y también se van a notar cambios en la personalidad. Y por último, en esta etapa, las personas pierden la capacidad de responder al entorno, de llevar adelante una conversación y de controlar sus movimientos. Hay dificultad en la comunicación, se da un deterioro de las habilidades cognitivas, cambios en la personalidad y en las capacidades físicas, incluida la capacidad de hablar, de sentarse, de tragar, de comer. La persona incluso termina quedando postrada. Necesitan asistencia todo el tiempo, ya sean las actividades diarias, el cuidado personal, ya que también pierden la noción del tiempo y el espacio. Bueno, como factores de riesgo es importante destacar que la edad avanzada es el principal factor de riesgo, mientras que el segundo tiene que ver con lo genético. También el género femenino, el bajo nivel educativo, la historia previa de depresión como factores de riesgo.
Es importante a la hora de aplicar los test poder indagar acerca del nivel educativo, ya que eso vamos a tener que adaptarnos a eso. También en cuanto, como decía Dani hoy, en cuanto a los talleres, es importante que las personas puedan recurrir, que no pierdan lo social, porque esto también va a hacer que se enlentezcan este deterioro, digamos. Si bien es una enfermedad que avanza y que es degenerativa, el poder estimularlo va a hacer que aminore, que se vaya enlenteciendo este deterioro. Según el DSM-5, se detallan los factores de riesgos ambientales y, por otro lado, los genéticos y fisiológicos. Acá hacemos referencia con los factores ambientales a traumatismos cerebrales, ya que estos van a aumentar el riesgo de padecer un trastorno neurocognitivo. Y también, en cuanto a los genéticos y fisiológicos, hablamos de genes que se relacionan con el Alzheimer. Por ejemplo, los sujetos con síndrome de Down, y también hay factores de riesgo vascular que influyen en que se pueda desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Bueno, vamos a hablar un poco de las estadísticas a nivel mundial y en Argentina. Como venimos diciendo ya desde el primer encuentro con el envejecimiento poblacional, la carga de los trastornos neurológicos está alcanzando proporciones importantes en países donde aumenta el porcentaje de personas mayores de 65 años. Según la OMS, 50 millones de personas padecen demencia en el mundo y cada año se registran cerca de 10 millones de casos nuevos. Se espera que para el 2050 los casos se tripliquen. En Argentina, 1 de cada 8 mayores de 65 años tiene algún tipo de demencia. Unas 500.000 personas en el país viven con la enfermedad de Alzheimer, pero afecta a muchas más debido a que es una enfermedad que afecta a todo el sistema familiar. Bueno, esto es un tema fundamental en cuanto a esta enfermedad, porque si bien, como decíamos, la persona no se da cuenta de lo que le está pasando, todo el sistema, todo el entorno es el que lo sufre y el que lo vive. En cuanto a mi tesis, yo analicé el nivel de resiliencia de los cuidadores familiares de personas con Alzheimer en una asociación que ahora al final les voy a mostrar un video. Esta asociación lo que hace se llama ALMA. Hay ALMA en toda la Argentina. Yo precisamente la hice en Córdoba. Y bueno, está integrada por 2 psicólogas que hacen talleres informativos y también hacen reuniones cada 15 días con todos estos familiares que se encuentran frente a una situación en que no saben qué hacer, incluso en casos en donde la persona se encuentra sola. El apoyo social es fundamental para poder llevar a cabo este proceso. Así que, bueno, ahora les voy a mostrar un poco al final acerca de esta asociación. El momento del diagnóstico es fundamental. En este momento las personas con los cuidadores es un antes y un después en el tema del diagnóstico, y también otro tema que fue muy recurrente en las charlas, digamos, fue el tema de la institucionalización, que es algo que les cuesta mucho a los cuidadores, más que nada por la carga afectiva que tienen, sienten que los dejan en las instituciones, pero llega un punto en que la persona ya, cuando afecta completamente las esferas del cuidador principal, es la única solución. Bueno, el diagnóstico de la demencia es fundamentalmente clínico, el cual se basa en la historia clínica. Se va a dar una exploración física y neurológica, como así también se va a indagar en antecedentes personales, por ejemplo, riesgo cardiovascular, abuso de sustancias, alcohol, también el nivel social, el nivel educativo y escolarización, y familiares, si hay alguna historia de demencia en la familia o de síndrome de Down. En cuanto a la exploración neuropsicológica y funcional, se van a aplicar escalas breves cognitivas, como el Mini-Mental o el test del reloj. También se van a aplicar baterías neuropsicológicas y escala de actividades de la vida diaria. También vamos a aplicar pruebas complementarias. Es fundamental para realizar un diagnóstico diferencial de las posibles causas. Las pruebas de laboratorio recomendadas son el hemograma, pruebas bioquímicas,
el nivel de vitamina B12, también prueba de imagen en cuanto a tomografía axial computarizada y resonancia magnética. Y por último, pruebas complementarias optativas, que esto tiene que ver con estudios inmunológicos, sedimento de orina, estudio toxicológico, electroencefalograma, estudios genéticos, entre otros. Con el tratamiento para personas con Alzheimer, en un principio farmacológico, se toman medicamentos cuyo objetivo es mejorar los defectos cognitivos y otros destinados a corregir trastornos conductuales, como son los antidepresivos, tranquilizantes, inductores del sueño y antiepilépticos. También la estimulación cognitiva, que va a favorecer la neuroplasticidad, mediante la presentación de estímulos que promuevan la capacidad física, la intelectual, relacional y emocional. Y también, como decíamos, la orientación familiar, el brindar asesoramiento y orientaciones al paciente y a sus familiares, y poder proponer estrategias terapéuticas adaptadas a cada circunstancia. Bueno, como dijimos, el Alzheimer es una enfermedad familiar, es una enfermedad que involucra a todo el sistema. La estructura y la dinámica de la familia se ven alteradas ante la presencia y varios aspectos del sistema se encuentran afectados. Se va a encontrar afectada la comunicación, las relaciones, se va a dar inevitablemente un cambio de roles. Vamos a hablar de un duelo familiar. Ante la pérdida de un miembro de la familia, se debe dar una reorganización del sistema en donde se comparta el dolor, se reconozca la realidad de la muerte y se generen nuevas relaciones, como así también nuevas metas. Hablamos de una pérdida ambigua porque esta es una de las pérdidas más complejas debido a que la persona, si bien se encuentra físicamente, se pierde gran parte de él. La parte psicológica se va perdiendo y eso es lo más complejo a la hora de realizar el duelo. El momento del diagnóstico es un momento clave, como así también el acompañamiento y el asesoramiento en el curso de mención. Es fundamental que en este momento de adaptación la familia se encuentre informada acerca del progreso de la enfermedad, como así también de los cuidados y la utilización de recursos que puedan brindar una mejor calidad de vida, tanto para el cuidador como para el paciente. Un ítem fundamental es el apoyo social, que proporciona un sentimiento de bienestar psicológico para los familiares y para los cuidadores, que se enfrentan diariamente a situaciones estresantes y desgastantes propias de la enfermedad. Bueno, ahora les voy a mostrar un video, dos videitos cortos. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta? Algo que quieran aportar, que se les haya venido, si tienen algún familiar, conocen algún caso. ¿Ahí se ve bien el video? No, yo no lo veo. Veo tu power todavía. Ah, bueno, No. voy a dejar de compartir. No se puede ver el video, sí. Bueno, vamos a dejar de compartir y comparto de nuevo. Respecto a la pregunta de Martina del encuentro, de las grabaciones de los encuentros, le tienen que escribir un correo a la profesora Ingrid Kunzi, que ella es la que los tiene y se los puede facilitar. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Ahora vamos a compartir el primer video. Acá vamos a poder ver a las integrantes de ALMA, como les dije hoy, y bueno, nos van a hacer una breve reseña de lo que hacen en este espacio. En el mes del Alzheimer,
Hablemos de demencia. Este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia que más se diagnostica en la actualidad. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta nuestras funciones cognitivas y comportamentales. Cuando el Alzheimer se instala en una familia, ya nada es igual. Esta familia se verá instada a efectuar cambios, a reorganizarse, a reestructurarse, a cambiar roles, tarea que no es para nada sencilla y está atravesada sobre todo por una carga afectiva muy importante. El Alzheimer es una enfermedad familiar, la padece uno de los miembros, pero también la padece toda la familia. Desde Alma Córdoba, durante todo el año, nosotros brindamos información, capacitación, contención y apoyo a familiares y cuidadores, que son quienes sufren el impacto de esta enfermedad. Creemos en la importancia de visibilizar y es por eso que les proponemos que durante este mes de septiembre hablemos de demencias. El equipo de trabajo de Alma Córdoba sostenemos el espacio de acompañamiento para familiares y cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Espacio que sirve para poder poner en palabras todos los sentimientos y emociones que atraviesan en este proceso y aprender. Bueno, ahí pudimos ver, esas son las dos psicólogas de Alma, que nos contaron un poco cómo trabajan. Y ahora les voy a mostrar el testimonio de dos personas que asisten a estas reuniones. Para que compartimos de nuevo. Ahí lo pueden ver. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí pongo. Hola a todos, mi nombre es Claudia. Estoy en este grupo por mi mamá para intentar ser mejor persona para ella durante el tránsito de esta terrible enfermedad que le tocó, que es el Alzheimer, y su necesidad de que ella tenga una mejor calidad de vida día a día como se pueda. Con Alma aprendo en cada reunión distintas herramientas que cada uno expone y comparte. Y entonces un futuro, el posible que se aproxime, se hace más previsible, porque uno se va preparando. ¿Qué es Alma para mí? Con Alma aprendemos herramientas, con Alma nos contenemos, con Alma nos escuchamos y compartimos vivencias, con Alma nos abrazamos virtualmente y entonces nuestra emocionalidad ante lo incierto y la desesperanza disminuyen. Muchas gracias. Hola amigos, en este mes de septiembre tan especial para los que somos cuidadores, donde de alguna manera se recuerda los esfuerzos del mundo entero en combatir este tremendo mal que es el Alzheimer. Mi señora está internada ya, más de 10 años con Alzheimer. Ella pintó ese cuadro, por ejemplo, y bueno, la enfermedad la ha deteriorado de tal manera que no puede ni siquiera hacer un mandala ahora. Encontré en el grupo Alma la posibilidad de compartir mis temores, mis hallazgos,
y agradezco mucho la oportunidad de poder estar con un grupo de gente en donde nos reunimos, nos apoyamos y nos transferimos de alguna manera algunas reglas, recomendaciones y por sobre todo la solidaridad para no sentirnos tan solos. Gracias, querido Grupo Alma, y espero que podamos seguir profundizando todo este camino. Bueno, ahí ven, ese, como dije hoy, es el testimonio de dos personas que asisten a estos encuentros, que yo tuve la posibilidad de poder estar y es muy enriquecedor cómo cada uno, por solo el hecho de escucharse y de decir, ay, a mí también me pasa esto, cómo se apoyan unos a los otros. En casos, más que nada en casos en donde la persona, el cuidador se encuentra solo y bueno, y recae todo el peso sobre una persona. Sí, también pensando un poco, hablando de la enfermedad de Alzheimer, pensándolo también como una problemática a nivel familiar, digamos, donde se encuentran afectados principalmente la persona del cuidador, que en general también es parte de la propia familia, pero cómo se afecta todo el círculo. Y lo importante es que puedan contar con esos espacios, como por ejemplo esta institución donde también puedan ser alojados. A ustedes como estudiantes, por ejemplo, de clínica, de psicopatología, ¿qué intervenciones se les ocurre para estos casos? ¿Cómo se podría abordar? Pensándolo también, digamos, en términos familiares, que donde se trabaja también más que nada con lo que es la figura del cuidador. O lo que quieran aportar, O lo todo va a servir. Laila, yo quería hacerte una consulta. ¿Esta Sí. institución Alma está en Paraná? Porque veo que es Córdoba, pero nosotros vivimos acá en Córdoba. Paraná. Sí, vos sabés que el otro día me estuve comunicando con la presidenta y me dijo que hay una psicóloga en Paraná que tiene como proyecto que se pueda dar en Paraná. Es una psicóloga de Paraná que quiere abrir este espacio en Paraná. Igual, Alma Córdoba, los encuentros los está haciendo virtuales, así que en su momento sí eran presenciales, después de la pandemia quedaron virtuales los encuentros, así que son todos los miércoles a las 18 horas, y si alguno está interesado o conoce algún caso y les quiere brindar esta información, Alma Córdoba es el Facebook, pero sí, los encuentros ahora están siendo virtuales. Pero hay Alma Buenos Aires también, en Santa Fe también. Yo les doy a conocer esta asociación porque, bueno, fue justo en la que yo hice mi trabajo. Muchas gracias, Laila, por la información. No, de nada. Bueno, hay una consulta en el chat de Cristal que dice, ¿querés comentarlo o lo leo? Bueno, dice, yo tengo... Hola, ¿se escucha? Ah, sí, Eh, dale. no, yo tengo, sí, mi abuela comenzó, digamos, con estas pérdidas de memoria y otros problemas, digamos, asociados a eso también, y se la diagnosticó de Alzheimer. Pero esto empezó a partir de realizar un duelo, digamos, de la pérdida de mi abuelo hace un año. Y era una persona, digamos, que la memoria era increíble que tenía. Incluso la sigue teniendo un poco, pero igualmente fue diagnosticada Alzheimer y hoy en día está como postrada, como decían recién. Y también estos temas de la fascia y demás. Y por eso quería saber si podía ser un factor ese, el del duelo, o no sé si tendrá que ver con eso o solo cognitivo.
No, se tienen que dar una serie de factores. Está lo genético, como si también los factores ambientales. O sea, eso puede hacer que se haya precipitado más el hecho de que si capaz ella más adelante podía llegar a presentarlo, ahora con este duelo que estuvo transitando, se haya despertado más rápido. Eso sí, puede ser. Sí, igual no es una sola causa, digamos, No, también no. tienen múltiples factores y que hay que evaluar, no sé, en ese caso puntualmente, si se está haciendo algún tipo de tratamiento, o cómo se está abordando, digamos, esa enfermedad. Pero sí, Claro, sí, también, entiendo que puede deberse a otros factores, digamos, pero no, vivimos en un pueblo, entonces como que quedó ahí nomás, se hace lo que puede. ujú. No hay un tratamiento psicológico ni nada por el estilo. Sí, como familia, yo si tenés la posibilidad, te recomendaría, digamos, que puedas sumarte a alguno de estos o bueno, informarte porque Ujú. te va a ayudar y como te digo, además de brindar un poco de información, sirve como contención también. Ujú. Sí, el poder encontrarte con otros que también estén atravesando por esa misma situación, digamos, y el poder escuchar otras experiencias y otros relatos de vida también, digamos. Siempre es enriquecedor para la propia experiencia. Sí, como el tema de la institucionalización que hoy lo dije, esto surgió en uno de los encuentros en que una chica estaba cuidando a su mamá, era cuidadora principal, y el tema de la institucionalización lo veía como un abandono, como que estaba dejando a su mamá, y no, después, bueno, ahí en ese propio encuentro surge de otra chica que comenta de que para ella fue un gran alivio, que seguía compartiendo porque seguía yendo todos los días a verla, pero no es lo mismo que convivir con el paciente, que estar cuidando y satisfaciendo todas sus necesidades básicas. O sea, para una persona es mucho. Sí, Y más, no solo lo que tiene que ver con el desgaste, sino que también, digamos, llega un cierto punto en que uno ya no puede, digamos, poder ¿no? acompañar a la persona y que requiere de otro tipo de asistencia más médica, de algún tipo de seguimiento más desde un hospital, digamos, que tiene todo el equipamiento necesario, digamos, para abordar esas situaciones, que ya no puede hacerlo en la propia casa, que sería lo ideal, pero bueno, lamentablemente no se puede. Sí, toda la carga emocional que lleva el hecho de ver cómo se va deteriorando ese ser querido. Sí, sí, incluso en el entorno familiar, mi entorno familiar, se ve mucho esa carga emocional y física que implica ese cuidado y también la resistencia, digamos, a la institucionalización por diferentes cuestiones o ideas que se siguen teniendo. Y está bueno conocer de estos lugares o grupos que mencionaban de Alma, porque brindan ese acompañamiento, digamos, que se necesita mucho y yo lo estoy viviendo, entonces como que está buenísimo conocer esto y que pueda también encontrarse en otros lugares como estos en los que no hay una asistencia que nos ayude, digamos. Sí, lo que vos comentabas también esto de, por un lado, la culpa que siente uno como familiar en cuanto a la institucionalización, ¿no? De sentir como este abandono para la persona, pero también, digamos, son las propias limitaciones que uno tiene desde el acompañamiento y el cuidado también, ¿no? Que también eso genera también una sobrecarga emocional por parte de todo el entorno familiar y que no es fácil. Sí, 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 tal cual. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, Gracias. gracias por tu aporte, por tu comentario. Bueno, si querés sumarte, como te digo, en Facebook lo podés encontrar. Ahí
miércoles a las 18 horas, creo que son las reuniones. Ah, buenísimo, muchas gracias. En serio. ¿Alguien tiene algún comentario? Lavi, si tenés a mano, ¿puedes poner el link, por favor? Ay, sí. Le vamos a poner el link para el próximo encuentro, que sería el último. Y ahí se va a explicar más detenidamente lo que tiene que ver con la consigna, que sería para el trabajo final. Bueno, ahí lo mandé al chat. Bueno, Sí, si están en algún grupo o algo y lo quieren mandar de la Facu y lo quieren compartir, Sí, tenemos el grupo de psicopatología en el WhatsApp, ahí lo vamos a compartir con los compas para que... buenísimo, gracias. bueno, Sí, Por más que no estén inscritos, si están interesados, se pueden conectar igual. buenísimo, gracias. Gracias. Y bueno, y la bibliografía siempre por Drive. Y la van publicando las profes por encuentro. No sé si alguien ha podido leer algo, ha podido ver algo, algún texto. O no ha podido ver nada por ahora. ¿Les resulta útil cómo venimos dando los encuentros? o algo que quieran como recomendación. Ujú. Bueno, no hay problema. Verónica dice que no ha podido leer todavía. Bueno, eso igual cuando lean, si quieren podemos dejarle nuestros mails si tienen alguna consulta que les surja a la hora de leer los textos. Respecto al trabajo o lo que quieran saber sobre los textos o algún tipo de información que les resulte útil. Y nosotros para dar las clases nos basamos en los textos. Así que En general se hace un trabajo de articulación y la consigna todavía no está, pero en general lo que hacemos todos los años es, en función de un video, se plantea una consigna y es de articulación con los textos y los conceptos que vamos dando, digamos, en los diferentes encuentros, que específicamente se explicarán en el último, el que viene, digamos. Y van a tener también una fecha para presentar y ahí se les va a explicar la modalidad y las condiciones, digamos, para aprobar ese trabajo. pero si es una articulación Ujú. no muy larga, No, generalmente en grupos, ajá, y siempre es en función de algún videíto o algún caso, que puedan articular y que puedan, digamos, hacer este trabajo más integrador entre conceptos y el ejemplo. Y todas estas clases y los PowerPoint que nosotras vamos armando tienen que ver con los textos, particularmente, digamos, que nosotras vamos, que les vamos presentando en el Drive también, digamos, como una pequeña síntesis de los diferentes textos, como para que les sirva también un poco de guía a ustedes. ¿tienen alguna otra consulta? ¿Quieren que los liberemos para ir a estudiar? Bueno, si quieren, ahora en el chat les dejo mi mail, Bueno, yo también les puedo dejar el mío. Dani, vos dejás, y cualquier cosita, si A leen ver, algún texto o algo, nos pueden mandar. sí.
con respecto al link o algo alguna duda que les surja respecto a los textos. En cuanto a la asistencia, yo ya anoté los que están conectados. Bueno, entonces los vamos a dejar que Igual vayan a estudiar. los esperamos el próximo, que sería el último, así que por favor conéctense y pásenle a los compañeros que puedan y que quieran sumarse. Sí, ahí vamos a estar dando las consignas. Y ahí se va a explicar bien lo que tiene que ver con el trabajo final. Bueno, nos vemos entonces en el próximo. Gracias a ustedes por conectarse. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Y éxitos para ti. Gracias, gracias, Sí, chao. éxitos hoy. Puedes suspender la grabación live. Para que no... Voy a cortar porque no sé cómo se deja de grabar. Dale. Cortamos y hablamos. Dale.